Bien, muy buenas noches. A nombre del Grupo Marcos Escudero vamos a dar inicio a esta reunión, a una nueva reunión del, del café de los viernes, esta vez para conversar sobre el decreto 21060, que representa un tema de estabilización y algo más. Vamos a contar con la presentación de Napoleón Pacheco y vamos a recibir los comentarios de Ramiro Cabero y Andrés Torres Villagómez. Vamos a tratar de escuchar un análisis sobre el contexto en el que se promulgó el decreto 21060, cuáles fueron sus resultados y problemas, qué podemos aprender de aquella experiencia, qué similitudes y diferencias se encuentran con el momento actual. Ustedes saben que Napoleón Pacheco es economista, docente universitario, no necesita mayor presentación porque lo conocemos. Él fue director ejecutivo de la Fundación Milenio y permanentemente nos ha estado colaborando como panelista o como comentarista de estas sesiones. También vamos a recibir los comentarios de Ramiro Cabero, que es economista y consultor en temas financieros y macroeconómicos. Fue ministro de Planificación en el gobierno de Tuto Quiroga el año 2001. Y también vamos a escuchar a Andrés Torres Villagómez, que es economista y cientista político. Fue rector de la Universidad de la Cordillera y es jefe de campaña de Rodrigo Paz. Muy bien, felicidades, Napoleón. Excelente tu presentación. Has recordado lo que ha pasado en los años previos, lo que ha sido la génesis del 21060 y terminas con una alusión a este mensaje de Goni que nos orienta sobre lo que debería pasar en los próximos años o meses. Te voy a pedir a nuestro amigo Ramiro Cabero que haga los comentarios referidos a la presentación de Napoleón Pacheco. Vas a tener unos 10 a 15 minutos, Ramiro. Perfecto, muchas gracias. Primero que nada, felicitar a Napoleón, agradecerle por la presentación. Voy a partir diciendo de que un tema importante que quizás no lo mencionó en los antecedentes es que cuando Siles Suazo candidatea, pues hacía promesas bastante irrealizables, ¿no? Que eso afecta cuando uno entra a gobierno. Recuerdo bien la promesa de regalar una peta por familia. Yo estaba en colegio y mucha gente votaba porque le iban a regalar una peta por familia. Es como que hoy día alguien, no sé, prometiera estos autos Quipus, lo que se llaman los autos Quantum, los autos eléctricos de Cochabamba, uno por familia, ¿no? Y que entre paréntesis saldría más barato que subir la renta dignidad a 2.000. Entonces, eso genera expectativas en la gente. ¿Qué similitudes tenemos con lo que está pasando hoy día? Siempre estas crisis detonan en que tú tenías algo, un financiamiento, ya sea externo, ya sea una producción, un boom, algo, y entonces eso hace que tu gasto crezca, que hagas gasto público, y de pronto eso se cierra y los gobiernos no quieren asumir el ajuste fiscal. Y entonces se te empiezan a cerrar las distintas opciones de financiamiento y terminas en el Banco Central, que obviamente emite dinero y llegas a la inflación. Eso pasó, como bien lo ha explicado Napoleón. eh, Empieza a caer el precio del estaño, pero era una época de boom crediticio en el mundo por los petrodólares. Alguien, me acuerdo, cuando estaba en la universidad, decía que si algún país latinoamericano no mandó un cohete a la luna no fue por falta de financiamiento, porque había muchos recursos. Pero cuando eso hace que uno expande el gasto público y cuando eso se cierra, nadie quiere tomar medidas, continúas con el gasto. Y nos está pasando lo mismo. En ese momento fue el estaño y la caída de la deuda externa. Hoy día fue básicamente, tuvimos un boom petrolero, gasífero, que nos hizo crecer los gastos y cuando empieza a reducirse el precio del gas, empezamos a no cortar el gasto y entonces terminamos primero utilizando las reservas, utilizando deuda externa y hoy día básicamente el crédito interno.
nos mostraba los datos del déficit fiscal, 25% en ese momento antes del 21,060. Hoy día estamos, el último dato del 2024 es 10%, todavía lejano, pero ya alto, y con una similitud muy grande que el déficit del 2024, al igual que el de esos años, era financiado fundamentalmente con crédito del Banco Central. Hoy día tenemos también parte con la gestora. O sea, ahí tenemos ya una primera similitud. La segunda es que claramente esto fue generando inflación. Hoy estamos ya con el 25. En esas épocas, bueno, llegamos incluso a más de 60.000 si uno proyectaba anualmente. Y también había un tipo de cambio paralelo. Hoy día ha estado bajando, no llega ya al 2-1. En esa época, como nos mostró Napoleón, era muy alto. Y entonces, ¿qué ocurre con las medidas? Y ahora analizamos qué medidas uno puede tomar para ver si pueden ser similares o no. Y uno ve que son bastante similares en algunos temas, en otros no. Por ejemplo, una gran diferencia es que en esa época nosotros éramos autosostenibles en gasolina y en combustibles, no necesitábamos importar, todo lo producíamos. Y eso hace una diferencia fundamental cuando veamos en la necesidad de los dólares. Entonces, ¿cuál fue la solución de esa vez? Como bien nos lo ha mostrado, fundamentalmente fue subir la gasolina 3 veces o más y disminuir el gasto del sector público y fundamentalmente, recordarán el tema de Comibol, se despidieron a, si la cifra mal no recuerdo, eran como 35.000 mineros. Hoy, igual que entonces, necesitamos subir el precio de la gasolina claramente. No necesitamos hacerlo 3 veces, pero sí ponerlo al nivel internacional. Ese es un tema indiscutible y también necesitamos disminuir el gasto público. Pero no se necesita hoy día hacer un despido tan masivo de gente, porque la causa fundamental no está en la cantidad de gente, sino más bien en todo el gasto que se ha hecho, empresas, etcétera. Entonces, es muy similar en combustibles, pero no se necesita cerrar, digamos, o votar tanta gente. De hecho, la cantidad de gente que trabaja en el poder ejecutivo, si uno quita empresas, médicos y todo aquello que lo que es poder ejecutivo es muy pequeño, son alrededor de 30.000, 40.000 personas, entonces no se necesita hacer un ajuste tan grande de personal. Pero una diferencia fundamental es que hoy día nosotros sí necesitamos importar combustibles. Y si no tenemos dólares, pues estamos en una situación muy compleja, porque imagínense un país que no tenga combustibles. No digo las colas de hoy, sino directamente que no tengamos. Entonces la necesidad es fundamental de contar con dólares para por lo menos el tema de los combustibles. Una diferencia también importante que como lo señaló Napoleón, cuando se hizo el 21,060 y era el sexto o séptimo intento, no recuerdo bien, de estabilización. No es que Siles Suazo no quiso estabilizar, intentó muchos programas de estabilización, muchos de ellos con el Fondo Monetario, pero nunca se llegaron a tomar las medidas ni los convenios adecuados, y entonces el país ya había perdido toda credibilidad con los organismos internacionales. Incluso hay una anécdota, no sé si Napoleón se acuerda, de un ministro que necesitaban urgente el acuerdo con el fondo para convencer a los agentes financieros, a los banqueros, en fin, a los empresarios, y lo llamó al representante del fondo y le dijo que quería que le explique en qué consiste un acuerdo con el fondo. Y el representante del fondo le explicó y le dijo, hazme un favor, ¿me lo puedes poner por escrito y me lo firmas aquí? Y él se lo pone por escrito, se lo firma y el ministro sale a decir, ya tenemos acuerdo con el Fondo Monetario. Hasta eso se llegó por la necesidad de dar confianza al mercado. Entonces, cuando sube efectivamente Víctor Paz, no era ya una opción recurrir a los organismos porque cualquier tema de credibilidad se lo había perdido. Hoy hay una diferencia, no se ha hecho un intento de acercarse a los organismos. De hecho, el Fondo Monetario, el último programa ya es hace mucho más de 20 años, con lo cual ahí tenemos una ventana abierta fundamental que nos va a ayudar a que el ajuste que se haga, que va a tener en muchas cosas muy similar al de entonces, sea menos doloroso, porque para eso están estos organismos, hacerlo menos doloroso, que lo que harías un ajuste sin tener el apoyo de los organismos.
Otra diferencia creo que es importante con lo que ocurrió en esa época es que hoy día el tema de comunicaciones, el tema se ha difundido demasiado. Entonces hoy día es mucho más difícil lograr la fuerza que tuvo en su momento el doctor Paz para el tema de la Central Obrera Boliviana. Esa es una diferencia. Y la otra es que hoy día tienes mucho más organismos, los gremialistas, la CCUCB, una serie de organismos que son diferentes, que tienen diferentes ideas, diferentes líderes. En esa época lo grueso estaba en la Central Obrera y la dirigencia de la Central Obrera era con quien se debía conversar. Hoy día vas a tener múltiples personas con las cuales hay que conversar para tomar las medidas económicas. Otra diferencia grande respecto a ese entonces es que tuvieron que crear el Fondo Social de Emergencia porque el país era un país centralizadísimo. Entonces hoy día eso te facilita porque tienes hoy día un montón de municipios, más de 300 y tantos municipios, que en lugar de crear un fondo social de emergencia, tienes quienes pueden ejecutar obras. En ese entonces no había quien lo haga y hubo que crear un fondo social de emergencia que se dedicó a hacer una serie de actividades para, de alguna manera, aminorar en cierta forma el desempleo que se había generado. Y hoy día va a haber que hacer exactamente lo mismo, pero trabajarlo a través de los municipios. Hay esa facilidad. También cuando nos mostraba Napoleón los datos, había una crisis muy fuerte de deuda externa. Hoy día la deuda externa no es tan alta, son 13.000 y tantos millones, y tienes todavía bastante margen para endeudamiento externo. Esa es otra diferencia importante y que hoy día te sirve como una válvula de escape el endeudamiento externo. Entonces, si bien la situación es similar en cuanto hay que tomar medidas fiscales, al final estas crisis siempre la solución está por el lado fiscal, hay que tomar medidas monetarias, el tema financiero, pero también otra diferencia es que la crisis en ese entonces había llegado a niveles mucho más altos que hoy. Esa sin la inflación que se tenía, la escasez de todo. En esa época se hacía cola hasta para el pan. Hoy día, por el momento, es solo la gasolina. Una inflación del 25% no es tan fuerte y un tipo de cambio al doble. Tampoco es tan complejo, sobre todo porque hoy día tienes las criptos, tienes los bancos que están cobrándote comisión. O sea, no es tan dura la crisis como la que se tuvo en el 1985 y por tanto la gente quizás hoy día no está tan dispuesta a aceptar los costos sociales que se tuvieron en ese entonces. La ventaja que hay hoy día, en ese entonces no existían estos programas de subvenciones directos, de bonos que se pueden dar o de poder subir la gasolina pero mantener el subsidio al transporte público. La tecnología te ayuda tanto para hacer eso, de un subsidio muy focalizado al transporte público o transferencias a las familias más pobres. Creo que una ventaja, independientemente de lo bien o mal hecho que haya estado el censo, nos va a dar mucha información, sobre todo sobre los hogares y la calidad de la vivienda. Yo sé que el censo ha tenido un gran defecto en que ha permitido que mucha gente se vaya de las zonas urbanas a las zonas rurales para hacerse censar, pero como este es un censo donde se ve la calidad de las viviendas y se visitan todos los hogares, creemos que eso va a ser una información fundamental para poder focalizar hacia la gente más pobre apoyos directos ante las medidas que se van a hacer necesarias tomarlas y que tienen un impacto en la economía. Mucha gente dice, si corto el gasto superfluo del gobierno o cosas que no sirven, no hay impacto. Y no es cierto. Así uno corte el salario de una persona que pasaba un papel de un escritorio a otro, esa persona recibía un salario, salía y almorzaba, tomaba té, cenaba, etcétera. El rato que se la despide, pues ese dinero deja de entrar a la economía y esperemos que el sector privado absorba eso. El rato que el gobierno deja de gastar en viajes y delegaciones por todo el país, deja de gastar en hoteles, en comida, en fin. Cualquier ajuste del gasto público que no sea tema de importaciones tiene un impacto importante en la economía y va a afectar a la economía. Y hay que hacerlo, pero hay que tomar estas medidas para evitar un costo social alto. Probablemente el que se tuvo fue muy alto en el 21060, parte porque había que hacer un ajuste mucho más duro
y parte porque no se tenían la tecnología y los elementos que hoy día permiten hacer subsidios más focalizados, llegar con transferencias a los hogares más pobres, etcétera. Y obviamente la gran ventaja que tenemos hoy día de que los organismos están muy dispuestos a colaborar y que la tarjeta de crédito con el Fondo Monetario está en cero y por tanto va a ser relativamente sencillo lograr el apoyo de ellos. Creo que hasta ahí van mis comentarios.